En esta sesión vamos a trabajar el análisis de velocidad de sedimentación de partículas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a decisiones integradas, damos clic, ingresamos a decisiones integradas, vamos al blog y buscamos petar tratamiento. En petar tratamiento entonces nos vamos a ir especialmente donde dice desarenador. Recuerden, importante visualizar los videos que les pueden ir complementando. En este caso particular quiero mencionarles sobre el video de cálculo de la altura de lámina de agua en un vertedero. Si de pronto tienen interés en que les comparta este tipo de plantilla, pueden solicitármelo, yo se los envío. Y en este pueden ustedes ver cómo hacemos un análisis estadístico con medidas de tendencia descriptivas, usando algunos elementos importantes de Excel. Hacemos un análisis de frecuencias, creamos unas alertas tempranas. Entonces los invito a que vean este video y posteriormente entonces vamos a irnos específicamente hoy a enfocarnos en análisis de velocidades. Y en análisis de velocidades vamos a conversar sobre la ley de Stokes para diámetros menores a 0.1 milímetros, donde tenemos variables tan importantes como es la densidad relativa de la arena. Podemos también utilizar densidad relativa de un material orgánico, viscosidad cinemática del agua y otros parámetros importantes como la viscosidad dinámica, la comparación entre viscosidad dinámica y sus unidades, y al final cómo eso determina la gráfica de velocidad de sedimentación. Para este caso en particular, entonces vamos a ir nuevamente a Colab, vamos a hacerlo en Python, entramos a Welcome to de Colab y acá vamos a darle No Boot. Abrimos entonces el espacio de trabajo de Colab, vamos a colocar acá análisis de velocidad de sedimentación de partícula, de velocidad de sedimentación en la velocidad, ¿sí? No, coloquemos análisis de velocidad de sedimentación en función de la partícula. Entonces démoslo así solamente. Entonces venimos acá nuevamente, vamos a instalar todo el paquete de agua clara. Recuerden siempre con signo de admiración, pit install, damos clic, entonces descargamos todo este paquete que trae agua clara. Y lo que vamos a ver entonces en el análisis de velocidad de sedimentación es cómo calculamos esa gráfica de la ley de Stokes comparando dos materiales importantes como es la arena y como es un material orgánico, viendo que su densidad va a influir en su velocidad de sedimentación. También es importante que hay una velocidad horizontal. Este es un tema que podría abordar específicamente más adelante en temas de comportamientos tanto de la velocidad horizontal como la velocidad de sedimentación. Ya teniendo entonces descargado esto, damos clic aquí en el más código y vamos primero inicialmente con descargar las librerías, ¿cierto? Librerías. Vamos a documentarlo bien para que nos quede entonces bien documentado. Vamos a abrir espacio, está por acá, y posteriormente entonces con esto entonces colocamos con un import agua clara as AC, vamos con un from agua clara core.unix import unix registry, entonces, y vamos con el alias from agua clara
.core import, y vamos a descargar entonces Physgen, que es importante en estos cálculos. Lo interesante de todo esto es que vamos a trabajar con unidades y esto nos permite a nosotros saber que estamos haciendo la combinación perfecta o adecuada para el desarrollo de esa ecuación. Vamos con la de constantes, vamos con from aguaclara.core.import utility as ut from import. Vamos a utilizar la de pipes, en algún momento lo necesitamos, la usamos. Import pandas aspd, import numpy y import map gráficas. Esta de gráficas es matplotlib, import match, y si en algún momento necesitamos la invocamos entonces damos clic y posteriormente entonces venimos con la función de densidad. Entonces venimos por acá, vamos a colocar la función de densidad, de velocidad de sedimentación. Entonces ponemos velocidad, entonces colocamos función, dos puntos, velocidad de sedimentación. Entonces llamamos la función def velocidad, y la velocidad de sedimentación tiene unos argumentos. Vamos a ponerlos vamos a documentarlos. Entonces colocamos 3 comillas y 3 comillas. Entonces, ¿cuál es la ecuación de velocidad de sedimentación? La velocidad de sedimentación según, entonces vamos a poner acá, de sedimentación se calcula mediante la ley de Stokes. Y él propone una ecuación B sub S, entonces vamos a ponerlo, es igual a, entonces tenemos la gravedad por el diámetro al cuadrado por la densidad de la partícula menos la densidad del agua. Todo esto lo vamos a envolver en un paréntesis y lo vamos a dividir por 18 por U. ¿Qué es U? Ese U va a ser la viscosidad dinámica. Entonces vamos a tener por acá la fórmula de velocidad de sedimentación, que sería lo que retorna. Miremos entonces las unidades. Esta velocidad de sedimentación sería metros sobre segundo. Tenemos nosotros la gravedad, entonces la gravedad, recuerden ustedes que es metro sobre segundo al cuadrado, y nosotros la podemos utilizar acá. Miren ustedes que con U.gravity aquí abajo, y damos ahí y nos va a decir que tenemos nosotros estándar gravity. Entonces tenemos aquí el estándar de la gravedad, que en este caso sería 9.81, entonces ponemos acá 9.81 metros al segundo al cuadrado. ¿Listo? Pongamos eso entre paréntesis acá. Listo. Estándar de gravedad. Listo, perfecto. Nos vamos entonces con el diámetro. Tenemos nosotros un diámetro al cuadrado que está acá. Voy a llamarlo diámetro de la partícula, que sería este diámetro de la partícula
estaría en metros. Tenemos la densidad de la partícula, que sería densidad de la partícula, que estaría en kilogramos metro cúbico. Tenemos también la densidad del agua, miremos acá entonces, pc.density water, un momentico, densidad, y coloquémosle entonces por u.dec, y vea que aquí nos está diciendo que para 20 grados es 998, entonces está en kilogramos metro cúbico, es decir, esta misma unidad de la partícula. Listo, tenemos la densidad del agua, y esta viscosidad, esta U, que sería la viscosidad dinámica, es igual a la densidad del agua, es decir, esta por acá, por la viscosidad cinemática del agua. Listo, entonces tenemos la densidad, nos falta la viscosidad cinemática del agua, y esa entonces venimos por acá y decimos nosotros viscosidad cinemática del agua, y en qué unidades estaría. Entonces hagamos el ejercicio, borremos esto, pc.viscosity del agua 20 por u.dec en esa temperatura, y vea que la viscosidad está en metros cuadrados sobre segundo, m al cuadrado sobre segundo. Pero también necesitaríamos la viscosidad dinámica del agua, es igual a viscosidad dinámica del agua, y vamos a mirar las unidades. Entonces borremos esto, viscosidad dinámica del agua 20 grados por u.dec, y nos damos cuenta que están otras unidades, kilogramo dividido sobre metro por segundo. Listo, esa sería la viscosidad dinámica, que en este caso sería esta U. Entonces pongámoslo acá por la viscosidad dinámica para que nos quede igual. Listo. Entonces por aquí podría yo poner acá una relación de la viscosidad, como para que quede como listo. Todo esto está documentado, no está en ejecución. Tenemos abierto acá la función. ¿Qué nos haría falta en esto? Entonces mire que la velocidad de sedimentación dice que es el diámetro de la partícula. Entonces vamos a colocar diámetro de la partícula, copiémoslo si quiere de esta misma manera, coma, tenemos también la densidad de la partícula como otro argumento, y tendríamos temperatura. Este es fundamental, temperatura. Entonces vamos a colocar acá temperatura, que estaría en grados centígrados. ¿Listo? Ya con eso podríamos nosotros comenzar a aplicar, digamos que todo este desarrollo. Perfecto. Entonces vamos nosotros a desarrollar acá. Vamos a colocar como un comentario propiedades del agua a 20 grados centígrados.
Y con esto entonces decimos nosotros, densidad del agua. Entonces vamos a colocar por acá, vamos a ver dónde está la densidad del agua, aquí la puse. Y la densidad del agua es igual a pc. Llamamos PhyChem y colocamos tem. ¿Listo? ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos nosotros la viscosidad cinemática del agua. Entonces tenemos que la viscosidad cinemática es igual a pc. Viscosidad cinemática, kinematic, también tem, que sería la variable temperatura, ya la vamos a poner. Y tendremos esta de acá, que es la dinámica, que es igual a pc, dinámica, viscosidad dinámica del agua, tem. Veamos una comparación rápidamente. Voy a hacer un print, voy a decir un pc. En este caso voy a decir viscosidad dinámica del agua y le voy a decir a 20 grados centígrados. Lo ejecuto y me va a dar este valor, ¿sí? Entonces voy a ponerle acá un comentario para poder, entonces acá viscosidad dinámica 1, entonces con PC, que es PhyChem, ¿sí? Y le voy a decir que me regale otra misma, que sería la multiplicación de las dos anteriores. Entonces vamos a hacerla. PC. La viscosidad kinemática a 20 grados centígrados por PC, y entonces esta es con fórmula, pongámosla así, PC. Densidad del agua a 20 grados centígrados, y con esto entonces nosotros vamos a ver las dos. Miren que las dos, tanto con PC como con fórmula, nos dan las mismas unidades, es decir que podríamos utilizar cualquiera de las dos para validar que efectivamente la viscosidad dinámica es la multiplicación de la densidad del agua por la viscosidad cinemática del agua. Listo, ya teniendo esto y teniendo los tres argumentos, podremos hacer entonces, tenemos la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, podemos hacer entonces el retorno. ¿Y qué decimos? Aplicamos entonces la función, dice que es la gravedad, entonces decimos u.gravity, sabiendo que es, ¿cierto? Esto todo lo voy a utilizar entre paréntesis, vamos a hacer cada variable multiplicada entre paréntesis por, seguidamente, el diámetro de la partícula, entonces la voy a utilizar como está acá, al cuadrado, por, entonces dice acá, densidad de la partícula menos la densidad del agua. Entonces copiamos esta partecita de acá, listo, la densidad de la partícula menos la densidad del agua, pero para la densidad del agua sí me toca llamar con PC, tan, y ponerle tem, que sería el argumento. Todo esto entonces nos daría acá, dividimos sobre 18 por la viscosidad dinámica del agua, entonces que sería esta de acá. Listo, con eso ya tenemos, ejecutamos, vamos bien, no ha generado ningún error. Vamos entonces a poner de manera identada, mire que me devuelvo acá, vamos a colocar las variables que necesito o datos de entrada. Entonces vengo, cojo esto de acá, lo pongo aquí y lo voy a llamar datos de entrada de la velocidad de sedimentación. Entonces, ¿qué datos de entrada necesito? Necesito el diámetro de la partícula. Entonces, el diámetro de la partícula va a ser el rango de diámetros. El rango de diámetros, ¿cierto? Entre
1 micrómetro a 1 milímetro. Entonces vamos a hacer lo que quede. Entonces el diámetro de la partícula, voy a copiarlo tal cual como lo tengo acá, es igual a np punto los space menos 6, menos 3, que venga desde menos 6 a menos 3, o sea, desde 0.0 hasta 200 divisiones, y lo voy a agregar unidades u punto metros, es decir, que me convierta esto a metros. Tenemos rango de diámetros, tenemos densidades de la partícula. Entonces este sería densidad de partícula. Y vamos a tener dos: arena, y la densidad de la arena, voy a quitar este punto de acá, 2650 por u.dec, por u punto kilogramos, u punto metros cúbicos. Mire que siempre que llamo la unidad me toca ponerle la librería de unidades. ¿Listo? Perfecto. Orgánico 1040 por u.kg dividido sobre u punto metro cúbico. Listo. Y vamos a colocar entonces otra variable temperatura. Entonces temp sería 20 grados, por ahora va a ser una variable fija. Listo. Y ya con eso nosotros tenemos prácticamente montado los parámetros de la función de velocidad de sedimentación. Podríamos entonces hacer acá nosotros una velocidad de sedimentación. Voy a coger este nombrecito completo, lo voy a pegar acá, y aquí lo voy a llamar, entonces, datos de entrada, voy a llamar los datos de salida. Entonces aquí lo voy a llamar velocidad de sedimentación arena. Entonces la velocidad de sedimentación arena sería la función, que sería velocidad de sedimentación, coloco el diámetro, la densidad y la temperatura. Entonces la función, el diámetro de la partícula sería este, entonces lo copio igual, punto y coma, la densidad sería arena, y la temperatura es la misma, entonces colocaríamos esto, voy a llamarlo acá, y vean ustedes que aquí me genera todos los valores para temperatura, ¿sí? Como tenemos un diámetro de partícula que está en un rango, pues él genera toda una cantidad de rangos, pero si yo por ejemplo le pusiera acá 0.0001, él me daría solamente un valor. ¿Listo? Al menos ya probamos de que funciona eso. Entonces hagámosle un print acá, velocidad de sedimentación arena, cerramos la cadena de texto y colocamos entonces es tan dos puntos, y tenemos esto. Vamos a hacer lo mismo para velocidad de sedimentación orgánico. Entonces colocamos acá, cambiamos velocidad y aquí coloco orgánico, que viene de acá. Entonces vean ustedes, tengo tanto para arena, velocidad de sedimentación arena, vamos a colocarlo acá con un documento, tan, separo, coloco acá con un comentario orgánico. Listo, coloco el mismo diámetro y puedo copiar esto, pegarlo acá, cambio solamente esto acá, y aquí solamente cambio orgánico. Listo, y con esto ejecutamos. Miren ustedes, tenemos los dos valores, entonces por lo tanto la función está correcta, coge las unidades, y entonces ya con eso tenemos listo. Ahora preparamos
la visualización. Entonces tenemos visualización de la velocidad de sedimentación. Que vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar entonces lo de siempre, un fic ax, un plt.subplot, listo, ax.plot. Y recuerden, primero el eje X va a ser el diámetro de la partícula y el eje Y la velocidad de sedimentación. Entonces el diámetro de la partícula tenemos nosotros acá, diam partícula punto magnitude, no vamos a utilizar unidades. Llamamos la función de velocidad de sedimentación, recuerden que me tocaría la velocidad de sedimentación, y dice que es diámetro de la partícula nuevamente, arena y tem punto magnitude. Vamos a indentar esto que nos quede mejor. Aquí vamos a colocar entonces un G verde, listo, vamos a darlo así solamente y vamos a ejecutarlo, pero antes de ejecutarlo pongamos de una vez la configuración. Configuración de gráfica, y aquí en este iniciemos con un grid. Entonces vean ustedes que aquí tengo este comportamiento, ¿sí?, de la gráfica. Entonces vamos a poner nosotros acá, listo, tenemos nosotros acá una x punto sec rayita, vamos a buscar un scale, x scale, y vamos a decirle un log, y lo mismo lo voy a aplicar para un y scale, a ver qué nos genera en este tipo de comportamiento. Vamos a esperar que ejecute, quitémosle, entonces vamos a documentar esto acá. No, documentemos más bien el X, es decir, dejemos solamente activado el Y, y vean ustedes que tenemos ya una gráfica con un comportamiento muy bonito. Vamos a darle más variables a x.legend, venimos por acá y le ponemos entonces que este sería arena. Le decimos que nos busque la mejor localización. Perfecto. De la etiqueta a x.set.xlabel. Entonces tenemos acá que aquí sería x. Entonces tenemos en el eje x, entonces, diámetro, abrimos, colocamos un más str, colocamos un diam, voy a buscarlo por acá, lo voy a pegar, .units, voy a colocar un max y documentamos para que me dé el valor de diámetro de partícula. Perfecto. Voy a decir lo mismo para ax.set.xlabel y le voy a decir velocidad de sedimentación. Aquí sí lo puedo poner, entonces como es una función no me da parametrizado para ponerlo entonces llamando las unidades. Vamos a mirar acá xy, listo, y tenemos acá las unidades. Perfecto. ¿Qué me haría falta? Poner acá la velocidad de sedimentación de arena. Tenemos la de arena y me faltaría la de sedimentación de arena. Podríamos copiar todo esto, ponerlo aquí al ladito
de orgánico y solamente cambiarle acá a orgánico y ponerle a ver que nos bota con un O de, quitamos este FIC, que me faltó quitarlo acá, listo, miramos acá, esta O no me sale muy bien, voy a ponerle entonces un R con dos rayitas para diferenciarlo, y ya tenemos acá la velocidad de la arena en verde y la velocidad del orgánico. Entonces, coma, en esta lista tenemos acá un orgánico en Legend, listo, perfecto. ¿Y qué me faltaría acá? Darle un título. Entonces nuevamente acá, análisis de velocidad de segmentación, listo, cerramos, hacemos el fondi que nos toca hacer para darle como, que si no lo hiciéramos entonces él nos va a generar a nosotros este predeterminado acá, pero si yo le digo que aquí yo quiero un font size que sea 10, pero esto tengo que dejarlo en formato directorio, y acá vengo con un font weight 2.bold ht, listo, vengo por acá y ya tenemos el comportamiento de las dos gráficas. Hicimos el análisis de segmentación. ¿Y qué nos explica esto? Nos explica que a mayor diámetro, ¿sí?, mayor es la velocidad, por lo tanto la arena tiene mayor velocidad en el desarenador. Y recuerden que hay unas velocidades que se deben de mantener. Por eso es tan importante, en el siguiente ejercicio vamos a saber cuál es la relación entre largo del desarenador y su velocidad de sedimentación. Porque entre más largo es el desarenador, permite una mayor remoción. Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros venimos acá a la página de decisiones integradas, vamos a tener presente que la partícula va bajando y tiene una velocidad de sedimentación que sería una velocidad de sedimentación vertical, pero también tiene una velocidad de sedimentación horizontal, es decir, en función de la línea de flujo. Hay una velocidad perpendicular y una en función de la línea de flujo. Por consiguiente, entre mayor es la longitud del desarenador, pues mayor es la sedimentación, y eso también nos explica que al final del desarenador se genera la mayor cantidad de sedimentación o de precipitación de arenas. Por consiguiente, digamos que en este proceso de análisis lo que definitivamente estamos evidenciando es, primero, que tenemos parámetros de densidad, que ya hicimos el ejercicio de entendimiento, por eso nos toca incluir la densidad del agua, y esa densidad del agua está en función de la temperatura. Eso cambia la velocidad de sedimentación, sí, a mayor temperatura, ¿cierto?, pues hay menor densidad del agua, por lo tanto puede haber una mejor precipitación del sólido. Y ahí es donde nosotros comenzamos a crear estas articulaciones entre variables y hidráulicas y variables de ingeniería para poder entender el comportamiento. Otro punto pues también importante pues para destacar es cómo podemos comparar diferentes parámetros. Lo que nos indica en estos momentos este proceso es que la velocidad que se genera en el orgánico es menor en la velocidad de sedimentación, por lo tanto el desarenador no está preparado para sedimentar material orgánico. Él está adecuado para material tipo arenas con unas densidades de 2050 kilogramos metros cúbicos,
Por lo tanto, ya lo que es material orgánico requiere otros procesos unitarios en el sistema de tratamiento para poder hacer ese proceso de sedimentación. Por último, los invito entonces a ver el siguiente video que nos va a determinar nosotros longitud en función de la velocidad de sedimentación.